Incluso hoy en día el nombre de Herodes suena a maldad. Es uno de los personajes más tristemente conocidos de la Biblia. El rey que ordenó la matanza de los recién nacidos. Con este derramamiento de sangre, su intención era matar a un niño llamado Jesús, un niño al que algunos ya llamaban Rey de los Judíos. Solo hay un verso en el Evangelio de San Mateo en el que se le acusa de infame. Pero Herodes aparece en la historia como un rey despiadado. La pauta que rige toda su vida es el uso de la violencia para resolver sus problemas. ¿Ordenó Herodes aquella espantosa matanza? Misterios de la Biblia. Herodes y la matanza de los inocentes. Herodes I el Grande fue un prócer de la Edad Antigua, un rey poderoso que gobernó Judea durante más de 30 años. En su legado se incluyen obras de una arquitectura extraordinaria y una ingeniería impactante. Pero es la matanza de los inocentes lo que le hizo ganarse a Herodes su reputación de tirano. San Mateo explica en su Evangelio cómo tuvieron lugar los asesinatos. Unos viajantes llegaron desde Oriente al palacio del rey Herodes, en Jerusalén. San Mateo se refiere a ellos como sabios. Habían visto una estrella, signo de que un nuevo rey de los judíos había nacido. Estas noticias hicieron que Herodes se preocupara. Él era el rey de los judíos. El sumo sacerdote de Herodes lo puso en aviso de que una profecía anunciaba el nacimiento de un rey en Belén. Herodes ordenó a aquellos sabios que volvieran para decirle dónde estaba el niño. Advertidos en sueños, los sabios volvieron en secreto a su tierra por otro camino. Al ver que los sabios no habían vuelto, Herodes se enfureció enormemente, ya que, según dice la Biblia, había planeado matar a Jesús y había fracasado. Herodes mandó matar a todos los niños de Belén que tuvieran menos de 2 años. Sin embargo, hubo por lo menos un niño que se escapó. José y María habían huido a Egipto con su hijo. La matanza se describe solo en un verso de la Biblia. Un único verso se ha convertido en uno de los crímenes más crueles de la historia. No obstante, las pruebas de que fuera Herodes quien ordenó la matanza son realmente vagas. De hecho, dicha historia no se menciona en ningún otro pasaje de la Biblia. En su investigación sobre la vida de Herodes, el historiador Peter Richardson ha buscado referencias a algún asesinato en masa de niños. Creo que es importante el hecho de que incluso en el Nuevo Testamento solo San Mateo cita la historia y que San Lucas, que habla de otros incidentes sobre el nacimiento de Jesús desde una perspectiva bastante diferente a la de San Mateo, no cite este incidente en su Evangelio. San Lucas no es el único en no dar cuenta de la matanza. No se ha encontrado ningún otro documento que la describa. El historiador judío Flavio Josefo vivió en el siglo I de nuestra era. Escribió sobre Herodes y Jesús, pero no hace referencia a la matanza.
Josefo no sabe nada sobre el incidente. Yo creo que hay que reconocer que hay muy pocas pruebas. Solo tenemos el relato de San Mateo. Y esto nos debería hacer dudar sobre lo que se relata en él. Un verso de la Biblia, una prueba, no son suficientes para acusar a Herodes, aunque hay otra manera de investigar los asesinatos. Centrándonos en el propio Herodes, más que en los documentos históricos, puede que sea posible averiguar si tenía un móvil para realizar dicha matanza y la capacidad para llevarla a cabo. Flavio Josefo describió en detalle sus acciones e incluso sus sentimientos. Obtuvo gran parte de la información de Nicolás de Damasco, consejero de Herodes e historiador en su corte. Con una fuente tan completa, la psicología moderna puede arrojar luz sobre el carácter y la personalidad de Herodes. Josefo, en la biografía de Herodes, presta mucha atención, una atención inusual a mi entender, a la parte psicológica de su vida, sus obsesiones, su violencia, su melancolía y también su grandeza. Por lo tanto, tenemos muchos detalles psicológicos del perfil biográfico de Herodes, y ello es vital para poder buscarle un sentido a su vida. ¿Era Herodes tan despiadado como para cometer el crimen que se le imputa? Josefo nos da información esclarecedora sobre sus primeros años de vida. El padre de Herodes era procurador de Judea, que en aquel momento era una provincia romana, y un amigo cercano de Julio César. Su madre era una princesa árabe de Petra, en la actual Jordania. Herodes nació en un mundo privilegiado y tuvo contacto desde muy joven con las políticas de poder de su tiempo. En el seno de su familia, Herodes crece oyendo los nombres de personajes con los que su abuelo y su padre se habían codeado. Pompeyo, Julio César, Marco Antonio, Octaviano, Cleopatra, Bruto, Casio, todos ellos son nombres que oye repetidamente. El propio ascenso de Herodes al poder fue rápido. A los 25 años fue nombrado gobernador de Galilea. Se casó con una mujer llamada Doris y tuvieron un hijo. Su vida y su carrera acababan de despegar. Sin embargo, Josefo recoge que al poco tiempo la vida de Herodes dio un giro fatídico. A la vuelta de una victoriosa campaña militar, le hicieron una tentadora oferta: comprometerse con una hermosa joven de sangre real judía, la princesa Mariamne. Mariamne representaba la oportunidad de oro para Herodes. Era de la familia real que la mayoría de judíos consideraba como los verdaderos reyes de Judea. Casarse con ella supondría sellar una poderosa alianza para él. Pero había un problema. Ya tenía una mujer y un hijo. Josefo indica que Herodes actuó rápido y con decisión. Desterró a Doris y a su hijo de 3 años de edad. Siguió adelante con el compromiso y se casó con Mariamne. Los romanos consideraban que Herodes era uno de aquellos hombres de confianza. 5 años más tarde, lo nombraron rey de los judíos. Quiere lo que quiere y nada se va a interponer entre él y sus deseos. Sea como sea, los consigue. Es una persona muy resuelta en ese sentido. Herodes era ambicioso y no tenía escrúpulos. Pero este hecho no es una base lo suficientemente sólida como para acusarlo de asesino de niños. De hecho, se ha descubierto una cara muy diferente de su carácter en diversos estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en Israel en las últimas décadas.
Nos muestran a un rey con unos gustos exquisitos, cuyo legado como gran constructor hace sombra a su reputación como asesino. Justo al sur de Belén se encuentran los restos de una maravilla arquitectónica concebida y diseñada por Herodes. Este templo es un palacio en el desierto construido por él mismo y que, según la arqueóloga Jody Magnes, es una muestra de su genialidad en cuanto a ingeniería. Ella ha excavado en el interior del templo y ha identificado su irrepetible diseño. En realidad hay dos complejos en dicho recinto. Había un palacio o unos edificios de palacio en lo alto de la montaña, como si dijéramos en una especie de boca del volcán, y un complejo de palacio a los pies de la montaña. Y en ese complejo hay una gran piscina con un pabellón en el centro que seguramente se utilizaría para nadar o incluso para tener una barca, y que se proveía de agua por medio de unos acueductos que la traían de un nacimiento situado a unos kilómetros. La verdadera magnitud del templo herodiano ha salido a la luz en los últimos 30 años gracias al trabajo de arqueólogos como Ehud Netzer. Él ha descubierto estancias reales, habitaciones de invitados, baños, soportales y jardines donde Herodes podía acoger a su familia y a toda su corte. Un día típico en este lugar para Herodes podía empezar nadando. Había una gran piscina en la que debía ser muy agradable darse un baño en las mañanas veraniegas. Supongo que después de un buen desayuno se reuniría con algunos amigos. Parece que en el lugar se albergaban docenas, si no centenares de familiares. Sin duda, harían buenas comidas con vino de Italia en abundancia. Pero este templo herodiano no era único. ...60 kilómetros al sur, a orillas del Mar Negro, se encuentra el más impactante de los palacios de Herodes, Masada. Se alza 300 metros sobre el desierto de Judea. Con 3 alturas, el palacio es una verdadera proeza de la construcción. Josefo cuenta que Herodes estuvo implicado directamente y en todo momento en el diseño y en la localización de los edificios. Logros como este sugieren que era un hombre con un alto nivel cultural, algo que difícilmente se corresponde con su reputación de asesino de niños. Pero las apariencias engañan en estas dos construcciones herodianas. Ambos palacios dicen mucho sobre el estado de ánimo de Herodes. Lo que impresiona de Masada es que es más que un simple palacio. Construido en una escarpada montaña en medio de un vasto desierto, es una fortaleza impenetrable. Un lugar en el que Herodes se podía sentir a salvo. Parece ser que el rey temía algo, y las excavaciones en este lugar han revelado hasta dónde llegaba dicha inseguridad. Los arqueólogos han desenterrado grandes almacenes para comida, y las cisternas de agua son las mayores del Imperio Romano que se han descubierto nunca. Herodes había preparado Masada para resistir un largo asedio.
Sabemos que además de almacenar comida y agua enmasada, Herodes también disponía de un arsenal de armas. También tenemos la certeza de que Herodes tenía soldados destinados en lo alto de la montaña. Y de hecho, después de que muriera, la montaña siguió estando ocupada por un pequeño destacamento. Incluso el palacio familiar mencionado anteriormente es engañoso, ya que también es en realidad una fortaleza, otro lugar surgido de una profunda inseguridad. Las pronunciadas vertientes permitían a Herodes defenderlo con pocos soldados. La manera exacta se descubrió cuando los arqueólogos encontraron estas moles de piedra en la base. A estas grandes piedras las llamamos piedras rodantes, ya que era así como se utilizaban para vencer al enemigo. Si un grupo de soldados intentaba subir en grupo, se tiraban estas piedras rodando desde lo alto, lo cual los asustaba y resultaba muy efectivo si los llegaba a arrastrar. El temor de Herodes era tal que construyó más de 20 fortalezas en su reino. Se podían enviar señales entre fortaleza y fortaleza con espejos. Reflejan la arquitectura de su mente obsesiva. Tenía ese miedo a ser atacado, ser derrotado y a que le arrebataran sus títulos. Y los edificios hablan por sí solos de ese miedo. Quizá Herodes se sentía tan amenazado que incluso llegó a ordenar la matanza de los inocentes de Belén para proteger sus intereses. Pero ¿de qué tenía tanto miedo? Hay documentos de la época que muestran el deseo general entre los judíos de tener un tipo de rey diferente. Creían que Dios elegiría a un gran líder, un Mesías, para derrotar a Herodes y convertirse en el verdadero rey de los judíos. El historiador bíblico Warren Carter ha estudiado qué se esperaba en aquella época. En tiempos de Herodes, todo el mundo conocía las Escrituras y sus profecías. Sabemos que en algunas tradiciones judías de la época de Herodes se esperaba la llegada de un Mesías. Tenemos algunos salmos escritos en nombre de Salomón que buscaban un rey descendiente de David que llegaría a Jerusalén y que sin usar la fuerza expulsaría a los romanos. Herodes era consciente de ello y de la amenaza que suponía. Los judíos tenían muchos motivos para cuestionar la reivindicación de Herodes de ser su legítimo rey. Querían que fuera un rey de sangre judía 100%, y había mucha gente que dudaba de sus orígenes judíos. Los orígenes judíos de Herodes se remontan a la conversión de su abuelo. Por lo tanto, Herodes es la tercera generación judía de su familia y se compromete con el judaísmo como resultado de ese proceso de conversión más que por su linaje. El propio Herodes no tenía ni una gota de sangre judía corriendo por sus venas, aunque fuera judío de religión. De hecho, Josefo recoge que una gran parte de la población despreciaba a Herodes, especialmente las familias más antiguas. Por eso Herodes se casó con la princesa Mariamne. Como miembro de la familia real, reforzaba su condición de rey de los judíos. El temor por todo esto es lo que explica por qué Herodes construyó esa red tan poco común de fortalezas a lo largo de su reino. Herodes fortificó Masada y otros palacios como una especie de sistema de defensa contra la amenaza interna, la propia población judía. Porque Herodes no era santo de su devoción, no lo aceptaban como rey legítimo, y por eso vivió toda su vida con miedo a que un día se sublevaran e intentaran asesinarlo.
Herodes estaba claramente preocupado. Hay pruebas de que hizo todo lo posible para adular a la población judía. Trabajó duro para ganarse la confianza y la aprobación de la gente. Este es el Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares más conocidos de Jerusalén. Aquí vienen a rezar judíos de todo el mundo. Este muro es todo lo que queda de un edificio espectacular ideado por Herodes. Las descripciones tan exactas que realiza Josefo han permitido a los arquitectos recrear todo el edificio. Era el templo de Jerusalén que fue ideado por Herodes. El templo fue aclamado por muchos contemporáneos como el edificio más hermoso del mundo. Fue un claro intento de Herodes para ganarse las mentes y los corazones del pueblo judío. Como en el judaísmo solo podía haber un templo, el de Jerusalén, por definición, es obvio que era un edificio muy importante, ya que la religión judía tenía su centro en este único edificio. Sabemos que era un edificio grandioso y magnificente de mármol y oro, que tenía su propio patio alrededor, con torres y murallas. Trabajaron en él 18.000 personas, y su construcción costó más dinero que la de cualquier otro edificio en la historia de Judea. En una de las fuentes judías se dice que Dios favoreció tanto este proyecto que durante los años que duró la construcción del templo solo llovía por la noche y que los días eran soleados y secos para que se pudiera finalizar sin impedimentos. Durante la construcción, Herodes tuvo mucho cuidado en mostrar respeto hacia las sensibilidades judías. Por la parte humana, era importante que el templo no se profanara durante su reconstrucción. Y para conseguirlo, Herodes formó a sacerdotes en las técnicas de construcción más relevantes, como la mampostería, la carpintería y demás. No cabe duda de que Herodes reconstruyó el templo en Jerusalén para afianzar su reputación entre el pueblo judío. Con tal devoción hacia la fe judía, Herodes se debería haber ganado la aprobación de su pueblo. Pero a pesar de todos los intentos, Josefo afirma que todavía había mucha gente que lo despreciaba. Los orígenes de dicho odio no son difíciles de trazar. Aunque Herodes era rey de los judíos, había sido designado por una potencia ocupadora, los romanos, a quienes, para empeorar las cosas, complacía siempre que podía. En su siguiente proyecto de edificación, Herodes tomó una decisión que ofendió gravemente a la población judía y que eliminó cualquier percepción positiva hacia él. El nuevo proyecto de Herodes se encuentra a unos 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén y fue conocido durante un tiempo como la joya del Mediterráneo. Es toda una ciudad con puerto incluido. Este acueducto, que la proveía de agua potable, es uno de los elementos mejor conservados.
Sin embargo, al darle un nombre a la ciudad, Herodes procuró su mayor insulto a la población judía. Llamó a la ciudad Cesarea, en honor al emperador romano César Augusto. En sus anfiteatros se celebraban espectáculos romanos que eran considerados indecentes e inmorales por los judíos. El hipódromo que Herodes construyó en Cesarea era para carreras de caballos, quizá de carros, pero también se podía utilizar para celebrar juegos de gladiadores, batallas con animales, entre hombres y todo ese tipo de espectáculos sangrientos. Era la cara sangrienta de la civilización romana. Y entonces Herodes hizo lo imperdonable. Construyó un templo, pero no al dios de los judíos, sino a un dios romano, el emperador. Incluso llegó a construir un amplio puerto con dinero procedente de impuestos a los judíos. Queda poco de él en la actualidad, pero desde el aire todavía se pueden observar los cimientos de esta sofisticada obra de ingeniería. El arquitecto Christopher Brandon ha llevado a cabo incursiones bajo el agua que muestran las verdaderas dimensiones del puerto que construyó Herodes. Lo que se ve es básicamente un arrecife que parece natural. Pero luego te das cuenta de que estabas equivocado. Ves agujeros de postes y ves que no son cosas naturales, sino una estructura creada por el hombre. Herodes utilizó una técnica de construcción revolucionaria que acababan de inventar los romanos. Herodes construyó este puerto con cajas de madera que se hundían en fila y se rellenaban de hormigón. Era un simple cerco a estilo de muro que estaba lleno de agua y al cual se le añadía el hormigón que se asentaba en la propia agua. Así se hacían unos cimientos sólidos sobre los que después se podían construir el resto de muelles del puerto. Como conclusión, se puede decir que Herodes sentía más simpatía hacia los romanos. No hay duda de que los judíos pusieron en duda la legitimidad de su reinado, ni tampoco de que él se sentía inseguro. Ello era una buena razón para asesinar a los inocentes de Belén. ¿Pero fue Herodes realmente capaz de realizar tal barbaridad? La primera indicación de hasta dónde podía llegar tuvo lugar cuando tenía 38 años. En el año 35 a.C., Herodes nombró a un nuevo sumo sacerdote para el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el segundo en la escala de poder, después del rey. Presionado por su mujer, Mariamne, y por su suegra, Herodes nombró a su cuñado Aristóbulo, de 17 años. Pero a Herodes le preocupaba que las familias judías influyentes pudieran formar una alianza contra él y que apoyaran a Aristóbulo, un judío de pura sangre, como nuevo rey. Al poco tiempo, en una fiesta en el palacio de Herodes, Aristóbulo se ahogó misteriosamente. Fueron pocos los que creyeron que había sido un accidente, y Josefo estaba convencido de que Herodes había ordenado que ahogaran al joven. Aquí vemos cómo Herodes manda ahogar a Aristóbulo, el hermano de Mariamne. Primero nos muestra su obsesión y en segundo lugar que es capaz de asesinar, aunque la prueba sea más bien circunstancial.
Las pruebas serían poco convincentes en un juicio, pero había cosas peores por llegar. Cinco años más tarde, un nuevo emperador subió al trono en Roma. Octaviano había vencido a Marco Antonio. Herodes cambió de inmediato su alianza con Marco Antonio para jurar lealtad a Octaviano. Josefo recoge que Octaviano quedó impresionado y que ratificó a Herodes como rey de los judíos. Este fue un paso arriesgado para Herodes. Dejó Jerusalén con miedo a las represalias de Octaviano por haber apoyado a sus enemigos. De hecho, Herodes dejó ordenado en secreto que mataran a su mujer, Mariamne, si él no volvía vivo. Josefo relata en sus escritos que no podía aguantar la idea de que estuviera con otro hombre. La relación entre Herodes y Mariamne era, según todas las referencias, inestable, muy inestable se podría decir. No era, como bien decía Josefo, de naturaleza calmada. Herodes estaba profundamente enamorado de Mariamne, sentía un amor intenso y apasionado. Al volver, Herodes se horrorizó al ver que Mariamne había descubierto sus órdenes de que la mataran. Su matrimonio se rompió. Ella dejó de dormir con él. Yo creo que en lo más profundo de su corazón, Herodes estaba resentido de que Mariamne no lo amara con la misma intensidad que él la amaba a ella. Aunque ello vuelve a mostrarnos otra cosa de Herodes, creo yo, la dificultad que tiene para comprender las emociones de los demás. Es como si percibiera que todo el mundo tenía que acceder a sus deseos y hacer lo que él quisiera. Herodes estaba cada vez más celoso y llevó a juicio a Mariamne. Mariamne fue juzgada por una falsa acusación inventada por su propio marido, adulterio. La pena era la muerte. La hermana de Herodes, Salomé, fue la principal testigo contra ella. La madre de Mariamne, Alejandra, hizo una dramática aparición en el juicio y testificó en contra de su propia hija. Josefo vio esto como un reflejo del control de Herodes sobre Alejandra. Ella también estaba en la lista y seguramente incriminó a su hija para salvar su propia vida. Herodes declaró culpable a Mariamne y ordenó que la ejecutaran. Solo tenía 25 años y le había dado 5 hijos en 7 años. Josefo escribe de una manera conmovedora que Mariamne estaba tranquila y serena en el momento de su muerte. Si Herodes podía matar a su propia mujer, quizá también podía matar a los rivales que pretendieran su trono. Yo creo que el punto de inflexión en la vida de Herodes es, sin duda, la condena a muerte de Mariamne. Es cuando empieza su decadencia. Pienso que el hecho de ordenar que la mataran determina una gran parte de su vida psicológica de ahí en adelante. Determina muchas de sus actuaciones posteriores.
Pero Herodes podría argumentar como atenuante que la muerte de Mariamne no fue un asesinato a sangre fría, sino un crimen pasional. Y de hecho, Josefo explica que Herodes lloró su muerte. Es posible que la muerte de Mariamne destrozara a Herodes. Le consumía el remordimiento y se negaba a aceptar que estaba muerta. Deambulaba por el palacio llamándola. Redime hasta cierto punto el carácter de Herodes. No es totalmente despreciable, es capaz de amar y de sentir pesar. Está totalmente deshecho por su muerte. Y por eso nos sentimos más cercanos a él, porque ya no lo vemos como esa bestia insensible. Lo vemos como una persona que está sufriendo. Si bien el asesinato de Mariamne no convierte a Herodes en un asesino de masas, Josefo sí relata que lo condujo a una situación límite y preocupante. Es un psicótico, oye voces, está deprimido. Es incapaz de seguir realizando actos públicos. Por lo tanto, se trata de una caída psicótica real. Es un punto de inflexión definido que sienta las bases de su destino final. Herodes estaba realmente enfermo. Su comportamiento era irregular y hay referencias a su fuerte adicción al alcohol. Sus enemigos se dieron cuenta de que estaba perdiendo el control del país. Algunos incluso pensaron que no estaba cuerdo. Por primera vez hubo un intento serio de arrebatarle el trono. La manera en la que reaccionó Herodes muestra claramente si podía matar a sangre fría o no. Con Herodes enfermo, la madre de Mariamne hizo muestra de sus desesperadas ansias de poder. Alejandra se declaró reina argumentando que el rey no estaba bien mentalmente como para dirigir el país. El historiador Josefo dice que cometió un craso error. Su acción sacó a Herodes de sus casillas. Sin ni siquiera un juicio, ejecutó a Alejandra. Aunque eso no hizo más que incrementar el riesgo de un golpe para derrocarlo. A la edad de 65, los constantes temores de Herodes se confirmaron al descubrir que los dos hijos que había tenido con Mariamne estaban planeando asesinarlo para arrebatarle el trono. Eran los dos únicos hijos que tenía de la mujer que había amado. Hay que recordar que Herodes estaba desquiciado en la última parte de su vida. Creía que la solución a sus problemas era la violencia y vivía en un estado constante de obsesión. Así que cuando oye rumores de que sus hijos pueden estar conspirando para arrebatarle el poder, Herodes vuelve a caer en los comportamientos que le han funcionado psicológicamente en el pasado. Herodes decidió pasar a la acción. Mandó ejecutar a sus dos hijos. En el mismo año, a solo 13 kilómetros, una mujer de nombre María dio a luz en un pesebre a un niño que llamó Jesús.
Cuando los sabios de Oriente llegaron a la corte de Herodes, se encontraron con un rey que había matado a su mujer, a su cuñado y a su suegra. Solo unos meses antes también había mandado matar a sus 2 hijos. Si Herodes podía matar a sus propios hijos, no es muy difícil de creer que también pudiera matar a los inocentes de Belén. Pero si lo hizo, el misterio es por qué un episodio tan horrendo solo se recoge en el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué no aparece este suceso en el resto de fuentes históricas contemporáneas? Algunos expertos creen que, a pesar de todo lo que se sabe sobre las obsesiones y los brutales crímenes de Herodes, en realidad la matanza de Belén no tuvo lugar. Creen que se confundieron 2 historias diferentes de matanzas de niños en la transmisión de la historia y con el paso del tiempo. Creo que es muy interesante ver cómo el nacimiento de Jesús y la ejecución de 2 de los hijos de Herodes pudieron haber sucedido en el mismo año. Una de las cosas que ha podido pasar en la tradición cristiana sobre la matanza de los inocentes de Belén es que el horror de un padre que ejecuta 2 de sus hijos se haya transferido a la historia del nacimiento de Jesús y se haya convertido en la historia de la ejecución de un montón de niños en el momento del nacimiento de Jesús. Hay otra posibilidad. Quizá la matanza sí que tuvo lugar, pero el historiador Josefo no la recogió en su obra deliberadamente. Es posible, ya que Josefo se centra en los personajes importantes y poderosos, reyes y sucesores, rivales y aliados. Y un pequeño suceso en medio de la nada, en un lugar como Belén, con pocos habitantes, no era nada especialmente relevante en un ámbito de cosas más importantes. Así que puede ser que se colara por los huecos de la historia en ese sentido. Pero una matanza de niños, incluso en un pueblo pequeño, sin duda merece algún tipo de mención. El Evangelio de San Mateo no dice cuántos niños fueron asesinados. Sin embargo, los relatos posteriores afirman que fueron muchos. La Iglesia Ortodoxa griega dice que Herodes mató a 14.000 niños. La Iglesia siria habla de 64.000. Y los autores medievales llegan hasta los 144.000. Pero quizá la matanza no llega a ninguna de las cifras de las que hablan dichas tradiciones. El historiador bíblico Olu Peters abordó esta cuestión volviendo a analizar el relato de San Mateo sobre la matanza desde el original en griego. La palabra matanza en aquel tiempo transmitía la idea de miles de personas que podían haber sido asesinadas. Pero si observamos el Evangelio de San Mateo, la palabra que se utiliza es anaireo, que es una palabra griega que no se ha de traducir como matanza, sino como asesinato de niños. Dicha palabra se puede utilizar incluso para el asesinato de un niño. Así que la palabra tal y como se utiliza en el relato de San Mateo no transmite la idea de que se asesinaran a miles de niños. De hecho, los indicios demográficos de la Palestina del siglo I revelan que Belén era un pequeño pueblo con una población de entre 300 y 1.000 habitantes. En cualquiera de los casos, el número de niños menores de 2 años habría sido de entre 7 y 20. Así, solo la cifra ya podría ser una razón por la que Josefo pudo no haber mencionado los asesinatos. Ello todavía no es suficiente para acusar a Herodes sin tener una duda razonable, aunque ciertamente tenía razones y suficiente sangre fría como para hacerlo. Para algunos historiadores esto es suficiente para inculparlo.
Yo creo que es más obvio que la matanza de los inocentes de Belén concuerda totalmente con la manera en la que Herodes había afrontado los problemas a lo largo de su vida. La violencia es algo recurrente en él. Sin ir más lejos, mató a su mujer, mató a sus hijos. Así que cuando oye hablar de aquel rey de los judíos que iba a nacer y percibe una amenaza para su reinado, parece totalmente comprensible que recurriera a la violencia, ya que le había funcionado en el pasado. Y le funcionó una y otra vez. Solo 5 días antes de morir, Herodes mató a otro conspirador. Esta vez se trató de su hijo Antípater. Era su primogénito, el hijo que había tenido con su primera mujer, Doris. Herodes murió a los 70 años y fue enterrado en su palacio del desierto, Templo Herodiano. Hoy en día se le recuerda como el tirano que intentó matar al niño Jesús. Irónicamente, aunque no lo consiguió, muchos historiadores sostienen que Herodes en realidad creó las condiciones propicias para que floreciera el cristianismo. Herodes encarnó la dominación romana, de manera que causó mucha miseria, dolor y sufrimiento para una gran parte de la población. Surgió un movimiento de resistencia considerable y muchos deseaban un cambio en su manera de vivir la vida. Las enseñanzas de Jesús calan en ese malestar, ya que Él propone un modelo de sociedad diferente. Las enseñanzas de Jesús ofrecían esperanza y un mundo mejor a una población que había estado oprimida durante más de una generación. Al mismo tiempo, las conexiones de Herodes con Roma permitieron que el cristianismo se expandiera en un ámbito mucho más amplio. El desarrollo de carreteras, por ejemplo, la Pax Romana, la facilidad para embarcarse y viajar de un sitio a otro, el interés por la literatura, todo ello juega su papel en el continuo fortalecimiento del cristianismo primitivo al desarrollarse en las primeras generaciones. Así que, de alguna manera, el cristianismo está en deuda, me atrevería a decir, con Herodes I el Grande, por haber propiciado algunas de las condiciones que le ayudaron a florecer. Herodes no consiguió asesinar a su precursor, pero se asombraría de ver lo que ha llegado a ser el cristianismo y su extensión más allá de las fronteras de su reino, el lugar donde nació.